vamos a hacer un ejercicio de congruencia de triángulos. Y vamos a aprovechar para ver algo que también se pudiera considerar teoría importante, que pues vamos a ver qué pasa con los paralelogramos. Ok, ¿qué es un paralelogramo? La definición de un paralelogramo es un cuadrilátero ABCD. A ver, vamos a dibujar aquí uno. ABCD, tal que AB es paralela a CD y además BC es paralela a AD. En otras palabras, que estos dos lados son paralelos y estos dos lados también son paralelos. Esa es la definición oficial de paralelogramo. Ahora, en realidad un paralelogramo cumple con varias otras propiedades. Por ejemplo, pues los lados opuestos son iguales también, ¿no? Pero eso no es la definición oficial, eso como que tenemos que averiguarlo. Pero además aquí entran cosas bonitas, que es la idea de equivalencias matemáticas. Hay veces que hay como cosas que podemos matemáticamente describir de dos formas diferentes y de alguna manera estamos describiendo el mismo fenómeno. O dos cosas que podemos describir de la misma manera. Un ejemplo muy simple y vago de eso podría ser, digamos que tenemos dos pelotas, una azul y una roja. Entonces sería lo mismo decir tengo una pelota azul que decir tengo una pelota que no es roja. Es lo mismo, porque si solo hay pelota azul y roja, pues si digo tengo una pelota que no es roja, pues a fuerzas es azul, no hay de otra. Pero entonces estoy describiendo lo mismo de dos maneras distintas, diciendo mi pelota es azul o diciendo mi pelota no es roja. Ese es un ejemplo muy simple y muy trivial, pero la idea es como esto de que hay veces que se puede describir el mismo fenómeno matemático de dos formas distintas o a veces de muchas formas distintas. En este caso el paralelogramo tiene cuatro equivalencias básicas que vamos a ver. Entonces vamos a hacer una notación. Vamos a definir que paralelas vamos a usar ese simbolito de ahí. Iguales vamos a usar este simbolito de aquí. Entonces, digamos, vamos a poner la condición 1 para el paralelogramo es que dos lados sean paralelos, que digamos son AB y CD, y aparte que los otros dos lados también son paralelos. Entonces vamos a ponerlo así. O sea que tiene dos lados paralelos y otros dos lados también paralelos. Esto es nada más para ahorrarme no tener que escribir mucho. Entonces, lo primero vamos a ver es que cuando pasa eso, también va a pasar que los lados son iguales. Entonces, voy a hacer mi dibujo más grande acá. A, B, C, D. Y bueno, obviamente para esto vamos a usar congruencia de triángulos, ¿no? Que es la idea. Estamos viendo ejemplos de cómo usar congruencia de triángulos. Entonces, pues lo que queremos demostrar es que los lados opuestos son iguales. En otras palabras, que AB es igual a CD y que BC es igual a AD. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, para empezar, vamos a fijarnos en los ángulos, ¿no? Que pues es lo que sabemos, que son paralelas y para cosas paralelas dan ángulos. Digamos que este ángulo se llama alfa. Entonces, por alternos internos, este ángulo es igual a este y este se llama alfa. Y entonces este de aquí adentro se llama 180 menos alfa. Y luego, por correspondientes, como esta y esta son paralelas, este alfa se pasa para acá, es igual a este. Y para que los ángulos del cuadrilátero sumen 360, pues este también tiene que ser 180 menos alfa. Entonces, pues primera cosa que vimos es que si las líneas son paralelas, pasa esta cosa con los ángulos, ¿no? Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Ahora, pues ángulos es lo único que tenemos ahorita para la congruencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué criterio vamos a tener que usar? Pues alguno que use ángulos. Pero vamos a hacer un poquito de trazos también. Para este vamos a hacer nada más esto. Bueno, vamos a fijarnos en otra cosa. Este ángulo de aquí, como estas dos son paralelas, por alternos internos, es igual que este de acá. Entonces, pues este ángulo vamos a llamarlo 180 menos alfa menos beta, porque es lo que le falta a estos dos para llegar a 180, ¿no?
Y este es lo mismo, porque tiene aquí un triángulo también con alfa y beta, entonces este también va a ser 180 menos alfa menos beta. Entonces vemos que estos dos son iguales. Y este es igual a este y este es igual a este. Entonces estos dos triángulos tienen ángulos iguales. Pero para la congruencia necesitamos lados también a fuerzas. Pero resulta que hay uno que sí sabemos que es igual. Este de en medio. Entonces vamos a decir que como el ángulo, vamos a ver, vamos a empezar con este, que es BAC, ¿a quién es igual? A este, que va a ser DCA. DCA, aparte el lado de acá, que va a ser AC, va a ser igual a sí mismo. CA lo pongo del otro lado nada más para que se vea más bonito por la simetría, porque si se fijan es lo mismo como girado, ¿no? Entonces para que gire chido, por eso lo pongo del otro lado. Y luego el otro ángulo que va a ser este de acá. Entonces estamos primero en el triángulo de acá arriba, va a ser BCA. BCA va a ser igual a BAC. Pues tenemos estas igualdades, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ángulo, ángulo, lado con lado y ángulo con ángulo. Entonces, pues ya borré los criterios, voy a dejarlos por acá, lado, lado, aunque los voy a estar tapando con mi cabeza, pero ni modo. Estos son los criterios. Entonces, pues si se fijan, estamos usando este último. Tenemos dos ángulos y el lado que va en medio. O sea, estos dos ángulos y el lado de en medio son iguales si lo giráramos a estos dos ángulos y el lado de en medio. Entonces, después de esto podemos decir cómo pasan todas estas cosas por criterio de ángulo, lado, ángulo. Vamos a poder decir que ABC es congruente con CDA. Vamos a checar que sí esté bien en eso. El A en el de arriba tiene el ángulo beta y abajo el C es el que tiene el ángulo beta. O sea, sí está bien que ahí se vayan primero. Luego B es el que tiene el ángulo alfa y acá D también es el que tiene ángulo alfa. Y luego en el triángulo de arriba C es el que tiene el de 180 menos alfa menos beta y en el de abajo A es el que tiene ese ángulo. Entonces sí está bien el orden. Entonces, como pasan todas estas cosas por criterio de ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, va a tener lados iguales correspondientes. ¿Qué significa eso? Si se fijan, A con B, que es el primero con el segundo. A ver, entonces, por lo tanto, AB va a ser igual a ¿quién? Pues a los dos primeros, ¿no? CD. Y luego, BC, o sea, el segundo con el tercero, va a ser igual a este. BC es igual a BA. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Porque si se fijan, AB y CD, ¿quiénes son? Pues son los lados opuestos del paralelogramo. Y ya demostramos que son iguales. Y BC con AD, pues también ya demostramos que son iguales. Entonces ya demostramos que si los lados son paralelos, entonces los lados son iguales. Ok, entonces, pues ya sabemos de aquí en adelante, cuando tengamos un paralelogramo, ya sabemos que pasa esto, pero también pasa esto. Vamos a hacer otra equivalencia que tiene. Que vamos a nombrarla ahora así. ¿Qué significa eso? Que, a ver, bueno, igual y si lo escribo aquí, que las diagonales se cortan en sus puntos medios. Entonces, vamos a ver que eso también es cierto en un paralelogramo. Tenemos nuestro paralelogramo y pues ¿qué sabemos? Sabemos que las líneas son paralelas, pero ya sabemos también que son iguales, ¿no? Si es que nos llegara a importar. Y lo que queremos demostrar es que las diagonales se cruzan en sus puntos medios. Entonces, pues tenemos que hacer las diagonales, ¿no? Entonces, este va a ser ABCD
y al punto de en medio lo vamos a llamar E. Entonces, pues, fíjense, digamos que este ángulo se llama alfa, pues por las paralelas, por ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo que este de acá. Luego, por las paralelas también, este ángulo de acá, por alternos internos, es el mismo que este de acá. Y pues este ángulo del medio opuesto por el vértice, pues es igual también, ¿no? Bueno, en realidad ese no nos importa. Pero además, como ya demostramos el 2, pues ya también sabemos que AB es igual a CD. Entonces, pues otra vez tenemos triángulos congruentes, ¿no? Entonces, pues vamos a escribirlo todo bonito de nuevo. DAE, o sea, este ángulo que es el beta es igual a este, que es DCE. DCE. Bueno, si no queda claro, lo que estoy queriendo decir es que estos dos triángulos son iguales. Antes de seguir con las cuentas, vamos a ver cuál es la idea de cómo funciona esto. Si dos triángulos son congruentes, es que todos los lados son iguales. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que este puntito es la mitad de esta línea y que además también es la mitad de esta línea. Entonces, ¿de qué nos sirve la congruencia? Pues, ¿qué pasaría con la congruencia? Pasaría que este lado de aquí, pues va a ser igual a este lado de acá. Pero eso es lo que queremos, ¿no? Porque si este es igual a este, pues significa que este puntito está a la mitad, porque pues, las dos mitades son mitades. Igual, también si son congruentes, pues este lado va a quedarme igual a este lado. ¿Y eso qué significa? Pues que este es el punto medio de esta también, ¿no? Entonces, por eso la congruencia. También es importante que noten este tipo de cosas, porque no es como que... O sea, esa es la razón por la que estoy queriendo usar congruencia, porque quiero demostrar una igualdad de lados. Ese es uno de los momentos en donde sirven las congruencias. Cuando quieren demostrar que dos lados son iguales, puede servirles congruencia. O cuando quieren demostrar que dos ángulos son iguales, también. Pero bueno, entonces ahora sí sigamos. Quiero demostrar la congruencia entre estos dos triangulitos. El de acá y el de acá. Entonces, empezamos con el ángulo en A, que es igual al ángulo en C. Luego, ¿qué criterio estamos usando? No, otra vez el mismo, no ángulo, lado, ángulo. Entonces, lo que sigue es el lado, no este. AB, bueno, BA por cómo lo estoy poniendo acá, BA va a ser igual a DC, que es este igual a este, que ya lo sabíamos porque ya lo demostramos hace rato. Y luego el otro ángulo que va a ser este de acá, que es ABE, que va a ser igual a este de acá, que va a ser CDE. Entonces, como pasa todo esto, los triángulos ABE y CDE son congruentes. Y como son congruentes los triángulos, entonces sus lados, vamos a ver, este lado que queremos es A con E, que es el primero con el tercero, que va a ser igual a este, ¿no? Primero con tercero, que pues justo quedan estos dos, ¿no? Entonces, pues sabemos que AE es igual a CE, y aparte este con este, que es el segundo con tercero y segundo con tercero, BE es igual a DE. Y ya demostramos lo que queríamos. Ya sabemos que las diagonales se cortan en su punto medio, que es lo mismo que este, ¿no? Este pedacito es igual a este y este pedazo es igual a este. Entonces las diagonales se cruzan en sus puntos medios. Entonces, pues ya vimos que cuando tenemos un paralelogramo, pasa esto y también pasa esto. Pero ahora lo chido de esto es que también va al revés. O sea, si tenemos una figura que sus diagonales se cruzan en el punto medio, a fuerzas esa figura es un paralelogramo. No hay de otra. En otras palabras, estas cosas son equivalentes. O sea, podríamos, en lugar de decir esto, decir un paralelogramo es una figura que sus diagonales se cruzan en sus puntos medios. Y estaríamos diciendo exactamente lo mismo, porque esto es equivalente. Eso es lo que nos falta demostrar, que si pasa esto, entonces a fuerzas es un paralelogramo. Entonces vamos a empezar con esa idea. Tengo un cuadrilátero que este es igual a este, y tengo otra línea que también se cruza en sus puntos medios. Digamos que, voy a usar otro color, digamos que este es igual a este. Y eso es todo lo que sabemos. Esto se usa mucho en realidad.
Si se lo aprenden, probablemente les ayude mucho en el futuro. Porque hay muchas veces que tienen una construcción así. A veces ni siquiera están hechos los lados. Pero cuando sepan, o sea, que sepan que cuando sea que se encuentren con esta construcción, o sea, con dos líneas que se cruzan en sus puntos medios, eso nos genera un paralelogramo. En otras palabras, ese es un paralelogramo. Vamos a ver, vamos a demostrarlo, pues este se va a llamar ABCD y este se va a llamar E. Entonces, pues vamos a hacer más o menos lo mismo, pero al revés. Vamos otra vez a demostrar la congruencia entre estos dos triángulos. Entonces, pues ahora tenemos que usar un criterio diferente, ¿no? Porque ángulos no sabemos mucho. El único ángulo que sí sabemos es el que está en medio, ¿no? Opuesto por el vértice. Este angulito es igual a este angulito. Entonces, pues, ¿qué criterio vamos a usar? Fíjense, tenemos un solo ángulo y tenemos este lado igual a este lado y este lado igual a este lado. Entonces, pues justamente es el segundo criterio, ¿no? Entonces, decimos como DE es igual a BE, luego el ángulo DEA es igual al ángulo BEC, y luego el lado AE es igual a CE. Entonces, por lado, ángulo, lado, segundo criterio, tenemos que los triangulitos DAE y BCE son congruentes. Y como los triángulos son congruentes, entonces, pues entonces eso me da mucha información, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que sea un paralelogramo. En otras palabras, que esta sea paralela a esta. Entonces, por ejemplo, podemos fijarnos que el ángulo EDA, que va a ser este de acá, pues a quién va a ser igual en el otro triángulo, a este de acá, ¿no? EDA va a ser igual a EBC. Bueno, ángulo EBC. Pero pues si se fijan, el hecho de que estos dos sean iguales, lo que nos dice es que por alternos internos, AD es paralela a BC. Como estos ángulos son iguales, esta es paralela a esta. Y luego podríamos decir lo mismo, nada más que tendríamos que hacerlo en el otro triángulo. Tendríamos ahora que fijarnos en, ahora este congruente con este de acá. No voy a volver a escribirlo todo, pero si vemos la congruencia de el triángulo DEC con BEA, si nos fijamos en la congruencia de estos y estos, los pasos son iguales, lado igual a lado, lado, lado y el ángulo del medio. Pues esto nos dice que, bueno, si estuvieran escribiendo esto en limpio, digamos, pueden hacer todo esto y aquí podrían decir análogamente, que análogamente es como decir es lo mismo, pero no lo quiero escribir dos veces. Entonces, análogamente, este es congruente a este, porque todo es exactamente igual, ¿no? Toda la demostración de este sería idéntica a la de este. Por eso es que me la puedo brincar, pero como que hay que decir que me la estoy brincando de alguna manera, ¿no? Entonces, análogamente, estos son congruentes y por lo tanto, pues podríamos decir, por ejemplo, que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Digamos, CDE es igual a el ángulo CDE ABE. Y por lo tanto, la línea AB es paralela a la línea CD. Y ya, pues entonces ya demostramos que estas dos son paralelas y que estas dos son paralelas. Pero eso era la definición de un paralelogramo. Entonces, con eso esencialmente vimos que decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. Podemos escribirlo así o podemos escribirlo así. Da igual, no hay diferencia. La única que nos falta ahorita es del 2 pasar al 1. O sea, ver que si una figura cumple con esas condiciones, entonces a fuerzas también es un paralelogramo. Y voy a hacerlo un poquito más rápido porque es lo mismo y después de varias veces ya se pone un poco aburrido, pero
para que quede claro. O sea, digamos que lo que sabemos de esta figura ahorita es nada más que AD es igual a BC y que AB es igual a CD. Fíjense que en varios de los ahorita de los ejemplos tuvimos que hacer ciertos trazos, ciertos dibujos. También es importante que se vayan acostumbrando a eso. Muchas veces no basta con lo que está dibujado ya y hay que hacer dibujos extras encima del dibujo. En este caso va a ser el mismo que hicimos de ida. Nada más basta con hacer una diagonal. Pero ya con eso está todo, ¿no? Porque entonces además sabemos ahora que, a ver, tenemos de un lado AD, lo voy a poner al revés, CD igual a AB, porque entonces tiene, a ver, aquí tenemos AD, que es lado de este triángulo de acá, que es igual a BC, que es lado de este triángulo de acá. Luego tenemos CD, que es este lado del triángulo de abajo, que es igual a este del triángulo de arriba. Pues, ¿qué nos falta? Aquí, como solo tenemos igualdades y no sabemos nada de ángulos, pues vamos a usar el criterio que no hemos usado hasta ahorita, que es el primero, ¿no? Lado, 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 porque pues ese sabemos que es igual a sí mismo, igual que como lo usamos de ida, ¿no? Hacemos lo mismo de regreso, el lado es igual a sí mismo. Entonces aquí ponemos que AC es igual a CA. Y entonces, por criterio de lado, 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 como comparten los tres lados, o sea, si se fijan, el de abajo tiene el lado negro, rojo y azul. El de arriba también tiene negro, rojo y azul. Tienen los mismos lados, que son estos de acá, que estoy nombrando claramente. Entonces, por lado, 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 son congruentes. En otras palabras, ABC es congruente a CDA. No lo sigo insistiendo, pero fíjense cómo sí es importante el orden, ¿eh? Cada que hago una congruencia sí tienen que fijarse que el orden esté bien. Entonces, pues son iguales y por lo tanto, pues podemos decir que este es igual a este y este es igual a este. A ver. Ahorita lo estoy escribiendo todo a detalle para que se acostumbren también y que vean cómo se escribe una demostración en geometría. Esto que estoy haciendo pueden tal cual escribirlo así en el examen. Si se fijan, no estoy redactando muchas palabras, pero no importa, eso es algo bonito de la geometría, que pueden hacerlo todo con lenguaje formal y queda claro, no hace falta que platiquen muchas cosas. Entonces, por eso me estoy tomando la molestia de escribirlo todo, ¿no? Y poner todos los ángulos y todo lo que haga falta, porque para que se den una idea de que así es como pueden escribir en un examen. Entonces, BAC es igual a DCA, que es el alfa, y luego el beta va a ser ACB. ACB es igual a CAB. Ok, y por lo tanto, como este es igual a este, pues por la igualdad de las alfas, eso me dice que AB es paralela a CD por alternos internos, ¿no? Acuérdense que siempre que tenemos una Z así con ángulos iguales, estas dos son paralelas. Entonces, AB paralela a CD, y por la igualdad de las betas, ahora estamos viendo la Z así, ¿no? O sea, está como chueca, pero sigue siendo lo mismo. AD es paralela a BC. AD paralela a BC. Y ya terminamos. Empezamos suponiendo que son iguales y demostramos que son paralelas. Entonces, todas estas cosas son lo mismo. Todas describen la misma figura geométrica que es un paralelogramo. La describen de diferentes maneras, pero es lo mismo. Si dicen una figura que cumple esto, es lo mismo que decir una figura que cumple esto. Y bueno, lo importante aquí, entre otras cosas, era el ejemplo de cómo se usa la congruencia. Fíjense que ninguno de estos problemas tenía números fijos o ángulos fijos. Todos son variables, alfa, alfa, lado negro con lado negro. En ningún momento me dijeron, es que este vale 3, es que este ángulo vale 47. Hay veces que sí se usa la congruencia así. Si tienen números fijos, pues úsenlos. Pero no se necesita. Hay muchos problemas como este, en donde aunque sean puras variables, igual aplica la congruencia. No importa cuánto vale alfa, lo que importa es que todos los alfas sean iguales, y entonces lo puedo usar.
Entonces, bueno, esto es una idea básica de paralelogramos. La que no demostré ahorita, que creo que sí mencioné que eran 4 equivalencias, tampoco la voy a demostrar, es lo mismo, pueden hacerlo de ejercicio. Sería algo así. ¿Qué significa eso? Eso significaría que si AB es paralela a CD y además AB es igual a CD, también es un paralelogramo. O sea, si de los de acá no sé nada, pero de estos sé que son paralelos y además son iguales, también es un paralelogramo. No lo voy a demostrar ahorita porque, como digo, es exactamente lo mismo y ya lo hice varias veces. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo del uso de la congruencia al mismo tiempo que teoría de qué es y cómo funciona un paralelogramo. Muchas gracias.